bienvenido al canal. Hay un momento que casi nadie olvida. Estás en una habitación llena de personas que conoces de hace años. Compañeros de trabajo, amigos de toda la vida, quizá hasta familia. Y algo no cuadra. No es nada dramático. No es algo que puedas señalar con el dedo o explicar con palabras. Solo, algo está ligeramente mal. Como una canción que suena medio tono desafinada. Las conversaciones se sienten ensayadas. Las sonrisas llegan un segundo tarde. Alguien cambia el tema justo cuando empiezas a hablar. Llegas a casa y lo repasas todo en tu cabeza. No hiciste nada malo. No iniciaste ninguna pelea. No dijiste algo ofensivo. No pisaste los callos de nadie. Y sin embargo, la distancia era real. La tensión era real. Ese frío sutil en el ambiente era completamente real. Lo que nadie te cuenta sobre ese momento es esto. No fue un malentendido. No fue paranoia. Lo que percibiste es uno de los patrones más antiguos y más consistentes de la psicología humana. Un patrón que el psiquiatra suizo Carl Jung dedicó décadas a estudiar, documentar y advertir. Y una vez que entiendes qué lo genera realmente, la confusión desaparece. No porque todo se vuelva más fácil, sino porque por fin dejas de culparte por algo que nunca fue sobre ti. Así que hablemos de lo que está pasando de verdad. Hablemos de por qué la conciencia te convierte en una amenaza, por qué crecer te pone en la mira de otros, y por qué la versión más honesta de ti mismo siempre va a incomodar a ciertas personas, de manera profunda, silenciosa e inevitable. La arquitectura oculta del malestar humano. La mayoría de nosotros crecimos con un modelo bastante simple de por qué la gente no se lleva bien. Alguien dice algo hiriente, alguien rompe una promesa, alguien miente o te falla de una forma clara y obvia. El conflicto tiene una causa, y esa causa es visible. Pero Jung miró debajo de ese modelo y encontró algo mucho más perturbador. Jung argumentaba que la forma más poderosa y más común de hostilidad social casi no tiene nada que ver con lo que hiciste. Tiene todo que ver con lo que tu presencia hace sentir a los demás sobre sí mismos. Para entender por qué, necesitas conocer una de las ideas más fundamentales de Jung: la sombra. Cada persona lleva consigo dos versiones de sí misma. Está la versión que le muestra al mundo, organizada, razonable, generalmente decente. Jung llamó a esto la persona, que en latín literalmente significa máscara. La persona es el rostro que construimos para la vida pública. Es la imagen que queremos proyectar, la identidad que hemos armado, mantenido y defendido durante años. Y luego está todo lo demás. La sombra es la parte de ti que no pasó el corte. Es la rabia que enterraste porque expresarla parecía peligroso. Es la envidia que no pudiste admitir porque admitirla se sentía vergonzoso. Es el hambre de reconocimiento, la mezquindad secreta, el miedo a ser ordinario, el terror silencioso de mirarte al espejo y no estar a la altura. La sombra no es el mal en sentido estricto. Es simplemente la acumulación de todo aquello que una persona ha rechazado de sí misma para poder mantener la persona que prefiere mostrar. Y aquí está lo fundamental que Jung comprendió. La sombra nunca desaparece. Puedes ignorarla, puedes suprimirla. Puedes apilar capas y capas de personas sobre ella y caminar por el mundo durante décadas pretendiendo que no existe. Pero ahí sigue. Y cuando algo o alguien del exterior la roza, cuando tu presencia, tu comportamiento o simplemente quién eres toca lo que alguien ha estado escondiéndose a sí mismo, el sistema psicológico reacciona a la defensiva. Y en muchos casos, reacciona con algo que se parece mucho al odio. ¿Por qué la conciencia te convierte en una amenaza? Aquí está la verdad incómoda sobre volverse más perceptivo. Cuanto más claramente ves a las personas, sus patrones, sus motivaciones, la brecha entre lo que dicen y lo que realmente quieren decir, más amenazante se vuelve tu presencia para quienes todavía están muy identificados con su máscara. No porque digas algo, no porque expongas a nadie, sino porque tu mera presencia introduce la posibilidad de que veas lo que están ocultando. Y esa posibilidad sola ya es suficiente para activar una reacción defensiva. Piénsalo desde su perspectiva. Imagina que llevas años administrando cuidadosamente cómo te perciben. Proyectas confianza,
aunque por dentro te sientes vacío. Aparentas generosidad mientras llevas la cuenta. Sonríes en los momentos correctos, dices las cosas correctas, y trabajas muy duro para que nadie mire demasiado de cerca. Y entonces entra alguien al cuarto que simplemente ve, que no parece impresionado por la actuación, que no se deja engañar por el teatro social. Esa persona no tiene que decir una sola palabra. Su calma, su franqueza, su aparente indiferencia a los juegos que todos los demás están jugando. Todo eso se registra como una amenaza. Su presencia sola es una especie de exposición. Jung llamó a lo que ocurre después proyección. En vez de enfrentarse internamente a esa incomodidad, en vez de preguntarse, ¿por qué esta persona me pone nervioso y qué dice eso de mí?, la mente encuentra una solución más sencilla. Le atribuye el problema a la persona que desencadenó el sentimiento. De repente, ya no eres alguien que ve con claridad. Eres arrogante. Eres frío. Eres raro. Eres demasiado. La acusación no tiene nada que ver contigo. Es la sombra buscando dónde aterrizar. Y una vez que la proyección se instala, algo importante cambia. Las personas dejan de responder a quien realmente eres. Empiezan a reaccionar a lo que tu presencia agita dentro de ellas. Podrías ser paciente, amable y consistente todos los días, y no importaría, porque ya no te están mirando a ti. Están mirando el espejo que tu presencia les pone enfrente. Las 7 formas en que incomodas a la gente sin decir nada. Vamos a ser específicos, porque esta dinámica no se anuncia sola. Aparece en momentos pequeños y difíciles de nombrar que se van acumulando hasta formar un patrón que ya no puedes ignorar. Primero, reflejas lo que han evitado. Imagina que has estado trabajando en ti mismo. Quizá te tomaste en serio tu salud, tus finanzas, tus reacciones emocionales. No le estás dando sermones a nadie. No lo publicas todos los días. Simplemente vives diferente. Y algo sutil empieza a cambiar en ciertas amistades. Los chistes se vuelven un poco más filosos. Los comentarios se vuelven un poco más despectivos. Estás obsesionado. Te pusiste muy serio. Cambiaste. Nada es directo. Todo tiene una negación plausible. Pero el patrón es claro. Lo que está pasando es que tu crecimiento se convirtió en un espejo. Tu disciplina refleja su evitación. Tu consistencia refleja sus excusas. No pusiste ese espejo ahí a propósito, pero está ahí. Y hay personas que simplemente no pueden tolerar lo que ven en él. Entonces, la incomodidad que sienten hacia sí mismas se redirige hacia ti. Segundo, representas lo que ellos abandonaron. La gente raramente resiente abiertamente a alguien que la está pasando peor que ellos. El resentimiento casi universalmente fluye hacia arriba, hacia la persona que representa algo que quien resiente sabe, en algún nivel, que pudo haber hecho o llegado a ser. El colega que realmente termina lo que empieza. El amigo que se alejó de la relación que lo estaba destruyendo. El familiar que por fin volvió a estudiar. Estas personas no están atacando a nadie, pero su existencia silenciosamente señala las elecciones que todos a su alrededor tomaron. Cuando representas una posibilidad que alguien más abandonó en silencio, te vuelves inconveniente. Quitarte valor, descartarte como alguien con suerte o arrogante o desconectado de la realidad, es la forma más sencilla de hacer que esa incomodidad deje de arder. Tercero, dejaste de necesitar su aprobación. Este es sutil y casi universalmente malentendido. La mayoría de las relaciones sociales, nos guste admitirlo o no, se sostienen en parte por dependencias mutuas. Una persona necesita validación, otra necesita sentirse necesitada. Alguien pone el trabajo emocional, otro pone el estatus, y el sistema se mantiene en equilibrio mientras todos juegan su papel. Cuando empiezas a ser psicológicamente independiente, cuando dejas de perseguir la aprobación, de sobreexplicarte, de calibrar tu comportamiento según lo que piensan los demás, algo les pasa a quienes te rodean. La palanca desaparece. Los mecanismos emocionales habituales dejan de funcionar. Desde tu perspectiva, eso es crecimiento. Desde la de ellos, puede sentirse como un rechazo. Porque lo que realmente estás haciendo, aunque sin intención, es quitarles una posición de influencia informal que quizá ni siquiera sabían que dependía de ti.
no pueden explicar fácilmente ese sentimiento, entonces la mente lo reencuadra. Te alejaste, cambiaste, crees que eres mejor que todos. Lo que realmente están describiendo es la pérdida del control que tenían sobre ti. Pero te volviste emocionalmente independiente, es mucho más difícil de admitir que te volviste arrogante. Cuarto, ya no pueden predecirte. La manipulación social, y me refiero al tipo cotidiano, mayormente inconsciente, depende de reacciones predecibles. Si empujo este botón, obtengo esa respuesta. Si te hago sentir culpable, te disculpas. Si te critico, te esfuerzas más por ganarte mi aprobación. Si te doy un cumplido, te ablandas. Cuando dejas de reaccionar como se espera, el guión entero se rompe. No lo haces con hostilidad. No eres agresivo. Simplemente no respondes a los movimientos habituales. No muerdes el anzuelo. No ejecutas la reacción emocional esperada. Y para alguien que ha estado usando ese manual, aunque sea de forma inconsciente, tu no reacción es profundamente inquietante. Porque significa que ves el juego. Y la gente que depende de que no la vean jugando nunca va a estar cómoda cerca de alguien que, con calma y sin hacer escándalo, está viendo todo el asunto. Quinto, dejaste de mantener la ficción cómoda. Cada grupo social, cada círculo de amigos, cada familia, cada lugar de trabajo funciona sobre un conjunto de acuerdos no dichos. Ciertos temas no se tocan. Ciertos comportamientos se tratan como normales. Se acuerda colectivamente mirar hacia otro lado en ciertas dinámicas que, si alguien las nombrara en voz alta, crearían caos. Esos acuerdos no siempre son maliciosos. Muchas veces son simplemente el camino de menor resistencia, el lubricante social que evita que todo explote. Pero son ficciones, y mantenerlas requiere la participación de todos. Cuando dejas de participar, cuando te niegas a reírte de lo que en realidad no te parece gracioso, cuando te niegas a estar de acuerdo con algo con lo que genuinamente no estás de acuerdo, cuando nombras la dinámica que todos están fingiendo no notar, te conviertes en un problema. No porque hayas atacado a nadie, sino porque rompiste el acuerdo. Y los grupos protegen sus acuerdos de forma agresiva, muchas veces sin darse cuenta de que lo están haciendo. Sexto, empezaste a decir que no. Por mucho tiempo quizás fuiste fácil. Fácil de apoyarse en ti, fácil de acceder a ti, fácil de dar por sentado. Decías que sí cuando querías decir que no. Absorbías cosas que no debías haber absorbido. Te ponías disponible para personas que raramente estaban disponibles para ti. La gente aprecia esto, pero rara vez de forma consciente. Lo que realmente experimenta es comodidad. La comodidad de saber que hay alguien en sus vidas con límites lo suficientemente blandos como para comportarse como quieran sin consecuencias. Y entonces, algo cambia. Empiezas a trazar líneas. Te retiras de los arreglos que te costaban más de lo que valían. Dices que no y lo dices en serio. Y las personas que se beneficiaban de tu falta de límites, algunas de las cuales genuinamente te quieren, esto no es necesariamente sobre maldad, experimentan ese cambio como una pérdida. Lo que sigue raramente es honesto. La gente no dice, me gustaba más cuando podía pisotearte. Dicen que cambiaste. Dicen que ahora eres frío, difícil, egoísta. Pero lo que realmente están describiendo es el final de un desequilibrio cómodo. El final de un trato que nunca tuvieron que negociar, porque tú nunca lo pediste. Séptimo. Estás avanzando y la brecha se nota. Este puede ser el más difícil de manejar porque toca a personas que genuinamente quieres. Cuando cambias de verdad, no solo en la superficie sino en cómo ves el mundo, lo que estás dispuesto a aceptar, lo que estás construyendo, creas distancia con personas que están paradas en el mismo lugar. No porque estés tratando de dejar a alguien atrás, no porque hayas decidido que eres mejor que tu vida anterior, sino porque estás, simple y factualmente, en un lugar distinto al que estabas. Las personas que no se movieron sienten esa brecha. Y la pregunta que la brecha hace en silencio, de forma constante, es, ¿por qué yo no? ¿Por qué sigo igual? Esa pregunta es incómoda. Y cuando una pregunta es demasiado incómoda para responderse honestamente, la mente la esquiva. Convierte la pregunta en un juicio y luego proyecta ese juicio hacia afuera. Tu crecimiento se convierte en prueba de que te crees especial,
tus cambios se convierten en evidencia de deslealtad. Tus nuevas prioridades se convierten en un rechazo implícito de las antiguas, y por extensión, de las personas que todavía las sostienen. No hiciste nada de esto a propósito. Pero esto es lo que Jung querría que entendieras. Su reacción no es realmente sobre ti. Es sobre lo que tu progreso los obliga a sentir sobre su propio estancamiento. Y sentir eso es muy difícil. Lo que está pasando debajo de todo esto, da un paso atrás de los 7 patrones y mira lo que tienen en común. En todos los casos, el resentimiento que estás experimentando no es una respuesta a tu comportamiento. Es una respuesta a la presión psicológica que crea tu presencia. No lo estás causando haciendo algo mal. Lo estás causando haciendo algo bien. Volviéndote más honesto, más consciente, más independiente, más tú mismo. En un mundo donde la mayoría de las personas trabaja muy duro para evitar exactamente ese proceso en sus propias vidas. Jung creía que el propósito más profundo del desarrollo psicológico humano era lo que llamó individuación. Es el proceso de volverse completo, de integrar la sombra en vez de ocultarla, de soltar la persona que ya no te sirve, de moverte hacia un yo auténtico en lugar de uno heredado. La individuación es poco frecuente. Es incómoda. Requiere que te mires las partes que preferirías no ver, que aceptes los fragmentos de tu historia que preferirías olvidar, y que te muevas por el mundo sin la seguridad de la aprobación de todos. Pero cuando alguien la está viviendo de verdad, no actuándola para ganar puntos sociales, genera un tipo específico de perturbación en las personas a su alrededor. Porque las personas que se individualizan son imposibles de controlar del todo. No se quedan en los roles asignados. No necesitan tu validación. No ejecutan las reacciones esperadas. Y tienen una forma de ver a través de las actuaciones de las que la mayoría de las personas depende para sentirse seguros. Eso las hace amenazantes. No en sentido violento, en un sentido profundamente existencial. Tu transformación es una silenciosa señal de advertencia para todos los que decidieron no hacerla. ¿Qué hacer cuando reconoces este patrón? Entender todo esto no lo hace indoloro de forma automática. Reconocer que la hostilidad de alguien está enraizada en su propia sombra no hace que la hostilidad desaparezca, pero cambia lo que haces con ella. El error más común que comete la gente cuando empieza a notar esta dinámica es tratar de arreglarla, encogerse de nuevo, retomar los roles esperados, limar las aristas que incomodan a otros. Es comprensible. Estamos programados para la pertenencia. Y la sensación de ser gradualmente excluido de un grupo que te importaba es genuinamente dolorosa. Pero esto es lo que pasa realmente cuando te haces más pequeño para que los demás estén cómodos. El resentimiento no desaparece, solo se vuelve más familiar. Porque lo que lo desencadenó, tu potencial, tu honestidad, tu negativa a quedarte atascado, nunca fue realmente el problema. El problema es lo que esas cosas reflejan en las personas a tu alrededor. Y ese problema les pertenece a ellas, no a ti. Entonces, ¿qué haces concretamente? Dejas que algunas relaciones evolucionen de forma natural. No toda conexión que tuvo sentido en una versión de ti va a tener sentido en otra versión. Eso no es un fracaso. Es honesto. Dejas de interpretar cada reacción negativa como retroalimentación personal. Algo de eso merece escucharse. Alguien que con genuino cariño te dice que últimamente te has distanciado vale la pena escuchar. Pero el trato frío de alguien que nunca necesitó nada de ti hasta que dejaste de serle conveniente también es información. Solo de un tipo diferente. Buscas a las personas que se acercan cuando eres honesto, en vez de alejarse. Existen. La misma cualidad que te hace amenazante para quien se está escondiendo de sí mismo, te hace profundamente atractivo para quien está tratando de encontrarse. Ambas reacciones vienen del mismo lugar. Una es miedo, la otra es reconocimiento. Y quizás lo más importante, haces tu propio trabajo con la sombra, porque aquí está la parte que es fácil pasar por alto. Los mismos patrones que operan en las personas a tu alrededor. La proyección, el resentimiento, la hostilidad sutil desencadenada por cosas que tocan demasiado cerca. También existen en ti. Nadie escapa de ser humano. Todos tienen una sombra. Todos tienen cosas que preferirían no mirar.
Y es muy fácil quedar tan enfocado en reconocer la proyección en los demás que olvidas verificar si tú mismo lo estás haciendo. El objetivo no es convertirte en alguien que ve a través de todos mientras tú mismo eres perfectamente transparente. Eso es una nueva clase de persona. El observador iluminado, que es su propia sombra disfrazada. El objetivo es hacer el trabajo honesto, continuo e imperfecto de volverse más real, más integrado, más tú. La resolución silenciosa, esto es lo que suele pasar con el tiempo, cuando te mantienes en este camino. El campo social a tu alrededor cambia. Algunas personas se alejan, unas pocas desaparecen. Y duele, especialmente si genuinamente las querías. Pero algo más también sucede. Las relaciones que sobreviven y las nuevas que se forman se sienten distintas. Están construidas sobre algo más sólido que la conveniencia, más honesto que la adulación mutua, más duradero que el acuerdo compartido de no desafiarse jamás. Están construidas sobre reconocimiento real, una persona real viendo a otra persona real y decidiendo que eso vale algo. También dejas de estar tan agotado, porque el agotamiento de mantener actuaciones, de fingir estar de acuerdo, de jugar roles, de gestionar cómo te perciben personas que de todas formas no querrían conocer tu versión real, es un tipo específico e implacable de desgaste. Y cuando empieza a levantarse, aunque sea parcialmente, te das cuenta de cuánta energía estabas destinando a mantener cómodos a todos los demás a costa de ser honesto. Carl Jung no escribió sobre la integración de la sombra porque sea un viaje agradable. Escribió sobre ella porque creía que era el trabajo más importante que un ser humano puede hacer. No importante en el sentido de impresionante o admirable. Mucha gente es impresionante y admirable mientras está completamente desconectada de su vida interior. Importante en el sentido de necesario. En el sentido de que sin ese trabajo pasas toda tu vida reaccionando al mundo como si lo vieras a través de un vidrio empañado, distinguiendo siluetas, pero sin poder descifrar del todo lo que es real. El vidrio empañado es la persona. La sombra es todo lo que está del otro lado. Y el trabajo de la individuación, tu trabajo, y el de cualquiera que lo elija, es aprender a ver con claridad. No perfectamente, no sin lucha, pero con suficiente claridad para saber la diferencia entre una relación que está terminando porque estás avanzando y una que termina porque hiciste algo mal. Esa distinción importa más que casi cualquier otra cosa. Porque la mayoría de las cosas que parecen un rechazo, el trato frío, la distancia, la exclusión silenciosa, esa hostilidad leve que no puedes nombrar del todo, no son realmente sobre ti. Son sobre las personas que las experimentan y sobre las partes de sí mismas que tu presencia les pide que miren. No puedes cambiar eso. No puedes actuar lo suficientemente bien como para dejar de ser un espejo. Lo que sí puedes hacer es dejar de encogerte cada vez que a alguien no le gusta lo que ve en él.